y es la palabra depresión. Pero al final espero que a través del Espíritu Santo usted pueda saber por qué voy a evitar todo el sermón hablar de esta palabra, sino hablar de lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hablemos. De hecho, quiero hacer como se dice en inglés, este disclaimer. Yo no soy un doctor, ni psicólogo, ni psiquiatra. Este sermón, esta enseñanza, tiene la única intención de dar una perspectiva bíblica acerca de un tema que está destruyendo a mucha gente dentro de la iglesia de Dios y fuera también, pero que nadie quiere hablar de eso por el tabú que hay. Le hemos puesto alrededor de esta palabra un aura de que si tú estás pasando por algo como eso, entonces no eres cristiano o no tienes la fe suficiente. Y por eso no podemos analizarlo ni hablar de ello de manera objetiva, de manera abierta. Porque si yo digo que estoy sufriendo, pasando por ese tipo de cosas como pastor, muchos ya no me van a respetar como pastor, muchos me van a criticar. Sin embargo, es una realidad. ¿Qué hacemos con ella? Y Dios nos tiene a nosotros para que encontremos respuesta a cada cosa que pasa en este mundo. Decía el sabio Salomón que no hay nada nuevo en lo que se hace debajo del sol. Lo que usted siente hoy en día, las emociones que usted siente hoy en día, hace tiempo que ya las sintieron otros hombres en el pasado. No es nuevo. Lo que pasa es que ahora le llaman esa palabra con D. Pero en otro tiempo le llamaban angustia, tristeza, pena, dolor, luto. Pero no es nuevo. De hecho, las emociones, mis amados hermanos, que usted y yo sentimos son totalmente normales. Amén. Porque fue Dios quien puso el que usted tuviera la capacidad de sentir. Imagínese que usted va pasando por un lugar donde hay peligro. Viene un carro, viene el tren, y usted mira el tren y sigue cruzando por la calle y no siente una emoción que se llama miedo. ¿Qué pasaría? El carro le va a pasar por encima. Pero Dios puso en usted una capacidad de tener miedo, y el miedo, cuando tiene su función normal, nos ayuda a defendernos y a cuidarnos de ciertas situaciones, ¿sí o no? Igual que el dolor es real. En un tiempo, cuando yo me desarrollaba como creyente, muchos cristianos ocultaban, negaban el dolor, porque también se decía que un cristiano que decía que tenía dolor estaba aceptando el dolor. Pero ¿qué de problema tiene eso? Porque la capacidad de sentir dolor fue Dios que la puso. Si usted no siente dolor, usted se pudre literalmente, porque su cuerpo no le va a dar ningún aviso de que hay algo que está mal. Entonces, aún el dolor tiene muchas cosas positivas. Cuando le pincha por acá y vuelve otra vez, Dios puso ahí una alarma que se llama dolor, que le está mandando una señal. Una señal. Y no podemos ignorarla. El nombre de esto puede ser cualquiera, pero es una realidad. Que aunque querramos taparla con religiosidad, con una falsa unción poderosa, es una realidad, está ahí. No podemos negarlo. Y mucho menos podemos negarlo porque es un sentimiento, una emoción que está en crecimiento. En crecimiento. Un aumento alarmante de personas, incluyendo ya hasta niños, por lo menos dicen que están pasando por esa
situación. Niños pequeños ya están siendo tratados. Puede ser que sea una reacción química, como dicen algunos científicos, específicamente los psiquiatras y psicólogos. Puede ser que sea producto de un miedo, una pérdida, un dolor extremo que nos lleve hacia ese hoyo negro desconocido. O también puede ser que sea producida por algún pecado en nuestras vidas. Pero hay que diferenciar una cosa de la otra, y ahí es que yo, como siervo de Dios, le repito, sé que no tengo que repetirlo, pero como va a quedar grabado, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero soy siervo de Dios, y el Señor me ha dado la palabra para poder identificar las cosas. Hay que diferenciar cuando es una reacción química de su cuerpo, una reacción normal de su cuerpo, y una reacción producto de algo que hemos hecho y la culpa nos está comiendo por dentro. Claro, un científico te lo va a explicar de otra manera, pero esto es lo que yo veo en la palabra de Dios y lo vamos a ver en un momentito. Hay que tener cuidado con definir ciertos sentimientos con esta palabra. Hay que tener cuidado. Se menciona tanto que ya cualquier persona digo, oh, ya tengo la depre. Cualquier niño, cualquier niña por cualquier cosita dice que tiene la depre. Porque en la escuela le dijeron que está fea o que está gordito. Tenemos que diferenciar una cosa de la otra. Una definición que podemos dar a esto es que es un sentimiento de tristeza profunda, desánimo, pesimismo o desesperación, e interfiere con la capacidad de manejar los asuntos cotidianos. Un sentimiento de tristeza profunda, desánimo, pesimismo o desesperación. Mis amados hermanos, quien les habla sabe exactamente de lo que está hablando. No del lado científico, sino porque yo he sido víctima de esto. Por eso puedo hablar de que la palabra de Dios y el poder de Dios es suficiente. Yo no sé cómo Dios está tratando, vaya a tratar con cada quien que pase por esto, pero conmigo su gracia fue suficiente. Y yo no tengo miedo de hablarlo, porque la cifra que le voy a dar de qué porcentaje de persona o ha experimentado un ataque de esto o está experimentando actualmente es alarmante. Lo que pasa es que la mayoría no lo dice por la vergüenza que encierra esto, sobre todo en círculos cristianos, pastores inclusive. Sentimiento de tristeza profunda, desánimo, pesimismo o desesperación. Todo tiene un origen. Y yo entiendo por la palabra de Dios que cuando uno entiende el origen de las cosas, de dónde vienen las cosas, está uno en mejor posición, primero de entenderla y segundo tal vez saber qué hacer. Cuando uno sabe de dónde viene, cuál es el origen de esta desesperación, esta profunda tristeza, este desánimo. En Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, habla allí del origen de este sentimiento, esta emoción. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De manera que allí el Señor, a través del apóstol Pablo, está hablando cuál fue el efecto que tuvo el pecado en el huerto del Edén. El pecado trajo corrupción. Usted y yo fuimos creados perfectos para que en este cuerpo no entraran enfermedades, no entraran malas emociones. Pero al entrar el pecado dañó, corrompió esa creación de Dios. No solamente dice la Biblia, la tierra gime, sino que dice que también nosotros los creyentes gemimos dentro. Hay un dolor, hay una desesperación, dice, porque estamos aguardando, esperando hasta aquel día en la cual esta corrupción que heredamos de Adán y Eva desaparezca. Por eso es que Adán y Eva quisieron tapar el pecado con unas hojitas de higuera, como queriendo tapar el sol con un dedo, como queriendo curar un cáncer con una aspirina. El daño fue mucho mayor que eso. El daño también trajo como consecuencia que usted y yo también heredáramos de Adán y Eva esas emociones que corrompen el corazón, que carcomen el alma. Entonces es más profundo la consecuencia de lo que hizo Adán y Eva. Por eso tú sientes lo que sientes. Por eso te sientes a veces desesperado, desanimado y con una profunda tristeza. Es la herencia del pecado. ¿Cómo estaba el hombre cuando hablaba con Dios cara a cara? Feliz. No sabía lo que era la tristeza, el dolor, el llanto, el gemir, la desesperación. Inmediatamente desobedece a Dios. Sale esa vida, dice la palabra de Dios, que sintió miedo. Comenzaron las emociones. Comenzó el corazón limpio, puro, a corromperse. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es el origen de esa y cualquier otra enfermedad, cualquier otra afección emocional. Como dijimos al principio, es real. Está aquí. Yo no creo que se vaya. Está aquí. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es hablar de ello de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y lo peor que podemos hacer es negarlo. Siempre digo que es mi primera vez que hablo de este tema desde un púlpito, pero cuando lo he hablado de manera particular con hermanos con los que le he estado ministrando, que están pasando por esta situación, le digo que cuando uno tiene una herida y la herida está sangrando, ¿verdad que es inútil decir no estoy sangrando, no estoy sangrando, no estoy sangrando? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Jesús mismo, al dejar su condición, su altura, su esencia de Dios, y meterse en un cuerpo humano corrupto, dañado, que viene con deficiencia de fábrica, él mismo pasó por emociones. Él mismo. En Mateo 26, versículo 38, horas
quizás minutos antes de Cristo ser entregado para ser crucificado, él sabía hacia dónde iba y lo que iba a pasar como ser humano. Y él allí batallando con estos pensamientos, las emociones, dice que les dijo a sus discípulos: mi alma un sentimiento de profunda tristeza, desesperación y desánimo. ¿Por qué entonces no podemos hablar de eso? ¿Por qué un siervo o una sierva de Dios no puede decir: hermanos, estoy pasando por esta situación? Por la aura, por el tabú que le hemos puesto alrededor de este tema. Nos hemos enredado tanto, nos hemos limitado tanto nosotros mismos, que ya ni siquiera podemos ver que la palabra de Dios hace tiempo que lidió con el tema. Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Puede usted, un segundo, agarre un segundo y métase en esas palabras? ¿Qué estaba sintiendo Cristo en esas palabras? Muy triste hasta la muerte. ¿Qué es lo que siente una persona cuando siente esa emoción? Una tristeza profunda, un sentido de desesperación, de desánimo. Cristo experimentó eso. Por eso es que el libro de Hebreo, el autor de Hebreo dice: como Él padeció los mismos padecimientos que nosotros, Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse, por cuanto Él padeció los mismos padecimientos que tú y yo. Cuando tú estás pasando por eso, Él dice: yo sé lo que es eso, te entiendo. Yo también un día estuve muy triste, profundamente. No estás pecando. No es que no tienes fe. Es un sentimiento normal ante el problema, ante el peligro, ante las circunstancias o ante una reacción física. A veces inclusive hasta inexplicable. Hasta inexplicable. En el libro de Santiago habla de este tipo también de sentimiento, y el escritor allí, Santiago, lo da como por hecho que esto es algo que sucede entre creyentes, que puede suceder. ¿Sí lo ven ahí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué significa afligido? Lo mismo. Fíjese que no dice: ¿cómo que estás afligido? Pues no eres cristiano si no estás afligido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Arrepiéntase. ¿Verdad que no dice así? No, el escritor Santiago lo da como algo por hecho. Es normal que en la congregación de los santos, incluyendo los pastores, maestros, profetas, ministros de alabanza, músicos, en algún momento puedan estar afligidos porque es algo que Dios puso en sus cuerpos o permitió que existiera en su cuerpo. ¿Sabe? No sé qué tan difícil sea la situación de el saber que estoy pasando, lidiando con ese sentimiento raro en mi pecho que me oprime, me saca el aire. No sé si eso es más difícil que el no poder hablarlo con alguien, no poder decirle a alguien, porque si le digo van a pensar que yo no soy realmente un siervo, una sierva de Dios. No he creído en Dios o no confío en Dios. Repito, es como cuando usted sale afuera allí con una temperatura de 10 grados, está congelado y usted sale sin abrigo, sin camisa, sin nada, y que alguien le diga: hey, prohibido tener frío. No,
Dios puso la capacidad de que tu cuerpo, cuando se vea a cierta temperatura, que sienta esa sensación. Entonces es normal. Es el punto que quiero hacer. No sé si es suficiente con eso. Son reacciones del cuerpo frente a diferentes situaciones. Cristo la sufrió, Cristo la experimentó, y también el escritor de Santiago, del libro de Santiago, el mismo Santiago, dice: si alguno está pasando por eso, ¿qué tiene que hacer? Dice: haga oración. Ahora, aquí está la otra trampa, que aunque sea algo normal, algo que Dios puso en el cuerpo, una reacción del cuerpo, la tendencia es a nosotros correr de Dios. Yo sé que solo lo que hemos pasado por eso lo entendemos. No, Santiago dice: no, cuando te sientas así, en vez de correr de Dios, corre hacia Dios. Ese es tu refugio. Cuando se siente aquel vacío en el pecho, Él y solamente Él lo puede llenar. Ahí no hay pastillas, ahí no hay terapia, ahí no hay tratamiento que pueda llenar eso. Dios solamente. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con miles más. Haga oración. El peligro está que eso mismo te hace a ti quererte aislar. Aislarte. Que nadie me hable. Apago las luces y me le pongo bien facilito ahí al enemigo o a esas emociones para que me siga dando golpes. Dice Dios a través de Santiago: métase a orar. Ore, batalle, pelee contra sus emociones. No estás solo, no estás sola. Y esto es un mensaje que para mí no es vacío, hermano. Yo lo viví. Yo lo viví. Y también creo, como decía el apóstol Pablo, que soy siervo de Dios. Como decía, lo peor que podemos hacer es negarlo. Es lo mismo que tener una herida sangrando y decir que no está sangrando. ¿Sabe qué detiene a muchos siervos de Dios, siervas de Dios, creyentes y no creyentes, y aún no cristianos, a no admitir esto? La vergüenza y el secreto impide que haya verdadera liberación. Pero la vergüenza y el secreto son sus mejores aliados. Sus mejores aliados. Siervos de Dios en la palabra también experimentaron estas emociones. David en Salmo 38:6, no está ahí, no lo ponga por favor porque lo voy a leer rápido. David en Salmos 38:6 dice: estoy encorvado. Ya como se pone uno cuando está esa pena profunda, esa desesperación, les decimos allá, nos engurruñamos así como un gusanillo y queremos como envolvernos. Dice David: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Y David es uno que lo ponen como ejemplo de alguien que batalló bastante con este tipo de emoción. Cuando él pecó con aquella mujer, que fue descubierto en su pecado, producto de un pecado, él se siente totalmente abatido. Y entra en su habitación, se pone en ayuno, en silicio, decide no comer hasta que esa desesperación, ese dolor desaparezca de él. Pero no era lo que dicen los científicos, era algo que el Espíritu Santo estaba produciendo en él: culpa. Y la culpa puede llevar a esa palabra. Ahora Dios proveyó remedio para la culpa que causa el pecado. Y eso lo vamos a ver. Ana, en 1 Samuel 1:10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amargura de alma.
Elías, mientras Elías le pedía a Dios, mátame, mátame, Job maldijo el día en que él nació. Siervos de Dios, que hoy queremos imitar su ejemplo, de los cuales predicamos. Ellos no lo ocultaron, ellos no dijeron, no, en el nombre de Jesús, eso no existe, no lo acepto en mi vida. No, eso no fue lo que dijeron. Cristo dijo, mi alma está muy triste. ¿Cuál es el problema? Es más, hermano, doy gracias al Señor por su revelación ahora. Mientras más usted acepte su limitación, su realidad, más oportunidad hay para que el poder de Dios se manifieste. Pero si lo oculta, ¿cómo se va a mostrar el poder de Dios? No puede. Para los siervos de Dios, precisamente, existe la idea de que los pastores no luchan contra estas cosas. Como que los pastores están siempre 100%, 24/7, ready to go. Y siempre tienen el ánimo bien arribota. Eso no es lo que yo veo en la palabra de Dios. Moisés se arrancó los pelos de la cabeza. Jeremías dijo, ya no voy a predicar en tu nombre. Esta gente son duras de corazón. Yo en más de una ocasión he dicho, Señor, ya basta, hasta aquí llegué. Me voy a sentar en una banca de una iglesia, que otro me pastoree, y así no tengo que preocuparme por nadie ni estar pendiente de nadie. He dicho muchas veces, ya basta. Pero el llamamiento de Dios es irrevocable. Más sufriría, dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciase, ay de mí, me es impuesta, dice, necesidad de predicar el evangelio. Este es el llamado de Dios. Los pastores y maestros también batallan con esto. Tú, si eres pastor, si eres maestro y escuchas este mensaje, no estás solo. Habla con alguien, ábrete, huye hacia Dios. Hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a hablar de estos temas porque también nosotros hemos padecido lo mismo. Pero no tienes que batallar solo o sola. Este tema ha incrementado en Estados Unidos, hermano, en más de un 24% durante los últimos 15 años. Y esto es de acuerdo al Centro Nacional de Estadística de Salud. 24% ha aumentado este flagelo en los últimos 15 años. Dicen que los varones, los hombres, somos más propensos a sentir este tipo de cosas y a querer tomar decisiones por eso que sentimos, más que las mujeres. Pero fíjese esto. Hay investigadores que han señalado que en un 200% de incremento, de aumento entre las chicas adolescentes de 10 a 14 años, niñas adolescentes de 10, oiga esa edad, hermano, 10 a 14 años están pasando por esto. Entonces no es algo como para decir, oh bueno, es que no tienen fe, oh bueno, pues simplemente ignóralo, no le hagas caso. No es para alarmarse, es para que el pueblo de Dios, la iglesia es el lugar, el organismo que está llamado a traer luz sobre las cosas que están afectando a la comunidad, a la sociedad. Y si la iglesia no da luz, entonces ¿quién la va a dar? A través de la luz que es Cristo, obviamente. Estamos hablando, hermano, de por cada 100,000
niñas, 1.5 de niñas entre estas edades de 10 a 14 están pasando por esta situación. Usted lo ha oído. Niñas que deciden quitarse la vida porque están lidiando con unos sentimientos, quizás unos padres que no entienden o no saben cómo tratar esto o no le prestan atención. Quizás van a una iglesia y el pastor no sabe cómo tratar con el asunto, o la manera como lo hace es: vamos a orar, vamos a hacer esto y aquí y allá. Pero es alarmante. Es alarmante. Se creía que esto tenía que ver con problemas que una persona tuviera, dolor, situaciones negativas en su vida, pero hoy en día se sabe que ya tampoco tiene que ver necesariamente con eso solamente. Porque no sé si se han oído hablar de los países nórdicos. Los países nórdicos son, por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Se tienen como los países donde la vida, donde las personas son más felices. Esos países donde las personas son más felices. Sin embargo, allí dice que se producen 19.8 suicidios por cada 100,000 habitantes. 19.8. ¿Qué demuestra eso? Que esto puede atacar aun cuando las cosas aparentan estar bien. De ahí es que yo digo, y esta es mi posición, mi opinión, que la mayor parte de estas emociones tienen que ver con asuntos espirituales. No todo. ¿Qué lleva a una persona que tiene la familia, que tiene los hijos, un trabajo estable, vive de una manera más o menos holgada, no puede comer, puede desayunar? Aparentemente las cosas que un ser humano por las cuales se preocupa van bien, porque hay gente que todavía están batallando con esto. Es una realidad. Y aquí va entonces lo que particularmente yo, como siervo de Dios, pienso que es lo que pasa en ese caso, según la palabra de Dios. Dos cosas que se confunden. Es como cuando la persona va al médico y dice: me duelen los riñones, y se agarra aquí arriba. Bueno, dice, pero ahí no están los riñones, ahí están los pulmones. Ah, ok. Entonces, ¿dónde están los riñones? Ahí abajo. Ah, no, entonces son los pulmones. Y confundimos una cosa con la otra, y ahí el enemigo toma ocasión y nos agarra, ¿verdad? Cuando usted lo engañan, ¿qué fue lo que sintió? ¿Depresión o se sintió decepcionado? Decepcionado. Pero si usted le pone la palabra: oh, me sentí tan deprimido, no, entonces se sintió decepcionado. Hay que identificar las cosas como son, para que el enemigo no tome ventaja. Y ahí que viene el juego de las palabras. ¿Cuál es el juego de las palabras hoy en día? La ciencia tiene una parte también que se llama, aparte de la psicolingüística, está la neurolingüística, que se encarga del asunto de los nervios y cómo interactúan los nervios con las expresiones, las palabras. ¿Han oído usted la palabra inclusión? ¿A qué le suena inmediatamente hablamos de la palabra inclusión? ¿Ah? Que todo vale y a todo el mundo hay que aceptarlo. Un mensaje inclusivo, una iglesia inclusiva. Esa palabra inclusiva es usada psicolingüísticamente bien para meterla en el cerebro de la gente. Entonces, definir las cosas como son. ¿Qué hay que definir? La debilidad de carácter, falta de identidad
y la culpa por algún pecado. Son dos cosas diferentes: debilidad en el carácter, falta de identidad, y lo otro es la culpa que se produce por haber cometido algún pecado. Son tres cosas diferentes. Mire, ahora se está animando a la gente, a los jóvenes, a que identifiquen sus emociones, a que expresen sus sentimientos. No sé si usted lo ha notado. Por eso se ha llegado a esta hipersensibilidad, que si usted dice blanco, oh, me ofendiste. ¿Por qué dijiste blanco? Si dijiste chaparro, oh, me ofendiste, estoy ofendido. Si dijiste flaco, oh, me ofendiste. Si dijiste negro, se ofende. Si dices chino, se ofenden. Entonces hay un auge, se está alimentando para que la gente se enfoque en sus propios sentimientos. Entonces el enfoque se va totalmente hacia uno, hasta un punto que usted se olvida de todo lo demás y se desconecta, porque solamente está pensando en cómo yo me siento. ¿Alguien está agarrando lo que quiero decir? Yo sé que estamos aquí quizás dividiendo cabellitos. Hermano, si yo estoy constantemente a ver, ¿cómo yo me siento? Me dolió acá. Seguro un derrame cerebral me va a dar. Ahora, ¿cómo me siento? Estoy como un poco desanimado. Ok, ya, al momento ando así y así, porque tengo a punto de un derrame cerebral y estoy desanimado. Y estoy constantemente enfocándome en mí. Llega un punto que me desenfoco, me desconecto de la realidad. Y aunque tenga el lugar perfecto, el trabajo perfecto, la familia perfecta, los amigos perfectos, nada de eso tiene sentido, que es como uno se siente cuando está así. ¿Por qué? Porque está tan enfocado en él, en ella, en cómo yo me siento ahora. Hermano, yo fui criado en una generación que si yo le decía a mi papá, papá, no puedo llevarla al cántaro de agua porque estoy triste. Ah, qué triste, ni triste. Paz. Vaya a llevar al cántaro de agua. No había espacio para esas cosas. No quiero decir que las emociones no estuvieran allí, pero la crianza de ese tiempo nos ayudaban a no enfocarnos a nosotros mismos en nuestros sentimientos. Usted tenía que trabajar en República Dominicana, en México, con dolor de cabeza, con gripe, con los moscos que le bajaban hasta la garganta. Pero aquí, es que no me puedes obligar a trabajar porque tengo mocos. Pásame el Tylenol. Una sociedad hipersensible, una sociedad de cristal. En la escuela a mí me decían cacú, cabezón. Cabezón, cacú. Y yo le decía, ¿y tú narizón? ¡Ay, tú panzón! ¡Ay, tú comelón! ¡Ja, ja, 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 ja! Dígale cabezón a un niño ahora en la escuela. Viene a la casa y te dice, estoy deprimido. ¿Por qué? Me llamaron cabezón en la escuela. Ya no vuelvo para la escuela. ¡Ay, qué vida no tiene sentido! No quiero comer, me voy para mi cuarto. Hermano, yo lo estoy haciendo quizá un poquito jocoso porque es un tema un poquito delicado, pero esa es la realidad. Pregúntale al hermano Joan si él tenía fiebre, si él tenía el lujo de quedarse acostado cuando tenía 16, 17 años. Lloviendo, con un calor fuertísimo en la República Dominicana. Quizá alguno de ustedes. ¿Por qué aquí nos prefieren para trabajar en los restaurantes de comida rápida? Porque con dolor de cabeza, con un pie, con un dedo
todo desbaratado, nos ponemos ahí varias benditas curitas ahí y le seguimos trabajando. Pero si se pone, es que el dedo, y luego si me ataca una infección, y luego tengo que ir al médico, tengo una cita, ya no puedo ir al trabajo. Todo eso, hermano, yo no quiero decir que no hay que cuidarse, pero todo eso ha contribuido a que estemos tan pendientes a nuestras emociones que llega un punto que nada más importa, solo yo, y me desconecto. Eso fue exactamente, hermano, lo que nos advertía el Señor. No nos conformemos a este siglo. No nos hagamos a la forma de los demás. Yo a veces, hermano, me pongo en la casa y está lloviendo y digo, ¿salgo o no salgo? Es que me agarra después un resfriado. Cuando antes llovía y yo quería que lloviera para irme a darme mi tremendo duchazo en la lluvia. Pero ahora, entonces, hermano, la debilidad de carácter que se está fomentando, aumentando, las redes sociales te dicen que tú tienes que prestar atención a tus emociones, que tú tienes que enojarte cuando dicen negro, blanco, azul, mexicano, chicano, cholo. Enójate y dilo, exprésalo. Por eso hay TikTok, por eso hay YouTube, por eso hay Snapchat, porque son medios para que todo el mundo exprese sus emociones, las que debe y las que no. Tú y yo tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Tú eres hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene no de Donald Trump, no de lo que dice Univisión, no de lo que me dijeron en la escuela, no de lo que dice un número de seguro social. Mi socorro viene de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Quien hizo los cielos y la tierra. Ese eres tú, esa es tu identidad. Por eso quien te quiera venir a decirte chaparro y panzón no podrá moverte. Entonces no es cuestión de que estás sintiendo eso, es cuestión de que estás confundido, no has creído de quién Dios dice que tú eres. Fuiste comprado por precio de sangre, redimido por la sangre de Cristo. Por lo tanto, donde quiera que vamos confiado, vamos gozoso. Nada nos puede quitar el gozo, nadie nos puede aplastar con una palabrita que nos digan. Porque estamos confiados. ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud. Yo no estoy ilegal en ninguna parte del mundo porque esto es de Jehová. Identidad, saber quién tú eres en Cristo. Ahora, otra cosa es la culpa por haber cometido un pecado y lo tienes oculto. Ese es otro tema. Pero no lo confundamos con esa palabra que comienza con D. Porque el pecado oculto, si tú tienes el Espíritu Santo, va a estar carcomiéndote por dentro, ¿sí o no, hermano? Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Mateo 27, 3 al 5, dos ejemplos. Una que es la solución que mucha gente está tomando hoy en día, incluyendo pastores, hermanos, maestros, siervos de Dios. Y fue la decisión de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue
Esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. Hace tiempo que ya pasó. Gente que olvidan primero quiénes son, lo que se le ha enseñado, todas las cosas valiosas que hay en el mundo, que ellos no son la última Coca-Cola en el desierto. Se centran en ellos mismos y buscan su propia solución. Porque claro, solamente yo existo y nadie más importa. Judas dice que se arrepintió, pero el arrepentimiento produce usted ir a los pies de Cristo y pedir perdón. El remordimiento produce que usted busque sus propias soluciones. ¿Y qué hizo Judas? Yo importo. Ni Cristo puede ayudarme. Él fue enseñado por 3 años aproximadamente, un maestro de amor que perdonaba a prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, fariseos, un hombre lleno de amor. Él anduvo 3 años, él sabía que si él iba a los pies de Cristo iba a ser perdonado. Pero su mundo solamente existía a él y buscó su propia solución. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué era lo que Judas debía hacer? Primera de Juan 1:9. Fácil. Una gente que sabe quién es y quién es su Dios, cuando peca, cuando tiene cosas ocultas que lo están carcomiendo, que no lo dejan estar tranquilo, lo que hace es esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia de la depresión, de la culpa. No solamente el perdón, sino de la culpa que produce el perdón, que es la aflicción, la preocupación, la angustia de haber pecado. Eso es todo lo que tienes que hacer. No buscar tu propia solución, y menos una solución como esa, porque eso no es solución. Confesar. Un gran escritor y poeta que voy a estar leyendo bastante de sus pequeños resúmenes, fragmento de un escrito de él llamado Facundo Cabral, argentino, escribió algo que él tituló: no estás deprimido, estás distraído. Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Reconcíliate. Dios ya te perdonó. Si el problema es culpa, Dios ya te perdonó. Ponte en el espejo y di: eso lo hizo Dios. Esa preciosura, qué bello, qué cosas bellas hace Dios. Que no tiene nada que ver con que estés en línea, que tengas 6 cuadritos aquí en la barriga. Dios te ve a ti mejor que salido del gym. Eso lo hizo Dios. Wow. Soy obra de Dios. Si te ves la nariz como la tienes, que tanto pena, tristeza te da, wow, Dios puso ese narizón ahí. Y cuando Él me ve, jajaja, me gusta cómo se ve Robert con ese narizón. Y yo se la puse. Me gusta así. El gordo quiere ser flaco, y hay flacos que quieren ser gordos. El que tiene el pelo muy bien lacio quiere tenerlo como yo, así bien chinito. Pero yo también tengo días que por más que le hago, me pongo medio tubo de moco de gorila y no se quedan. Ya tengo que dejarlo free.
pero gozoso porque soy obra de Dios. Dicen por ahí, Dios no hace porquería. Como yo no hay nadie, hermano. Usted es único. El molde con el cual Dios lo hizo a usted, lo hizo así. Único. Único. ¡Wow! ¡Qué Dios! Póngase en el espejo cuando quieran venir esos pensamientos. ¡Wow! Dios se pasó. Diga, se pasó Dios conmigo. Si tiene esposo, dígale, mira lo que tienes. Esto que hizo Dios, mira. En vez de estar poniendo la atención a lo que dijo fulano, fulana, la última moda, el que dijo el entrenador de gimnasio, no, es lo que dice Dios lo que cuenta. Aleluya. Consejo de la palabra de Dios, ya concluyendo. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 9, dice allí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Atención a esa palabra, dominio propio. Usted puede dominar sus pensamientos. Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el siguiente versículo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo estoy ahora? ¿Por qué la hermana Lupe me había dicho esa palabra? Me quiso avergonzar, ya sé, me quiso avergonzar. Eso es estar ocioso. La mente pensando en cosas, perdón hermano la palabra, que puras tonterías. Si abunda la paciencia, el conocimiento de Dios, el afecto fraternal que es el amor, los sentimientos por los demás, si abunda todo eso, dice, esas cosas van a tener nuestra mente ocupada y allí no va a entrar cualquier tipo de basura. Y si entran, usted fácilmente la puede hacer así. Es el estar ocioso, no estar ocioso. Mira hermano, si hay un momento en el cual Robert Arismendi es peligroso, es cuando no está haciendo absolutamente nada. El quedarme en el couch, en el sofá o en la cama con las 4 gomas para arriba. Al rato estoy transportado a un mundo que solamente existe en mi imaginación. El cristiano está llamado a no estar sin hacer nada, a estar ocupado, no estar ocioso. Esto es lo que Dios dice a través del apóstol Pedro. Mire hermano, mantenga contacto con personas cuya compañía disfruta, no se aísle. Manténganse lo más activo física, mental e intelectualmente posible. Manténgase activo. Si sabe que el león lo quiere agarrar, no se quede parado, no se quede paralizado. Corra. Haga algo. Comente abiertamente sus sentimientos con un miembro de la familia, el pastor o un hermano maduro en Cristo, en la iglesia. No con cualquiera, ¿verdad? Díganle a otros lo que necesita o desea. No espere que nadie lea su mente, porque esa es otra cosa. Nos ponemos así y esperamos que los demás adivinen lo que está ocurriendo. De hecho, mis amados hermanos, también es bueno que tú entiendas que las personas que me aman, las personas que te aman, tienen que preocuparse. Porque quieren lo mejor para ti. Preocúpate si no se preocupan.
pero tienen que preocuparse. Mejor dile cómo te pueden ayudar en ese momento. Otra cosa es establecer objetivos razonables y alcanzables, metas alcanzables, cortitas, sencillas, pequeñas, para usted mismo. Es mejor establecer un objetivo y lograrlo, que cosas muy grandes, planes muy grandes, que después si no lo logras vas a terminar frustrado. Pasos pequeñitos. Otra cosa es que habla allí el apóstol Pedro, controle los pensamientos negativos. Y aquí está la parte quizás, hermano, más controversial entre los cristianos, yo la voy a decir, frente a esta situación. Usted quiere ir al médico. ¿Puede un cristiano que está pasando por esto ir al médico, sí o no? Sí puede ir, claro que sí. Si usted, vamos a la misma herida, la herida que se dio en la mano. Si usted se hace una herida bien fea, bien grande, ¿qué usted hace? ¿Usted va al médico, sí o no? Usted va a buscar ayuda. Dios tiene también médicos. Dios es el padre de la ciencia. Si usted cree que la cosa está fuera de control totalmente, entonces busque ayuda. En el caso mío, mis amados hermanos, fue la presencia de Dios. Voy a repetir, en el caso mío, yo estaba viendo una serie de Netflix que ya sabía que no debía ver, no porque es pecado, no se vaya muy rápido, no es pecado ver a Netflix ni las series. Pero para mí es un peligro, porque soy de la gente que si comienza un episodio yo quiero saber cómo va a acabar. Y le sigo el otro, y el otro, y el otro, y el otro. La solución mía para ese tipo de cosas es no verlo. Esa es mi solución, no la de todo el mundo. Pero mi hijo me dijo, vamos papá, vamos a ver la serie, vamos a verla. Yo dije, ok, sabiendo que estaba cayendo en una trampa que ya hace tiempo había caído. Usted tiene que conocer sus batallas, hermano, escoger también sus batallas. Quizá no es la misma que el hermano Don, él es fuerte en un área, yo no. Entonces usted no se permita eso, pelee su batalla de la manera como usted se conoce. Para mí la solución es, mejor ni la comienzo la serie, porque si la comencé es como el que le gusta el alcohol, es la primera copa la peligrosa. La primera, ¿verdad? Dicen en Alcohólicos Anónimos. The first one. La primera. Hermano, yo estuve, su pastor, su amigo y hermano, casi 10 días acostándome a las 2 y 3 de la mañana. Es más, un día oigo que algo que suena. Teníamos unos gallos atrás. Amanecí viendo la famosa serie, peleándome contra el sueño. ¿Qué hizo mi cerebro? Oh, ok, porque el cerebro es una computadora perfecta que Dios puso. Él parece que no quiere dormir entre este horario y este horario. Lo que voy a hacer es, voy a producir una especie de sustancia para mantenerlo despierto. El problema es que me mantuvo despierto por 2 semanas. Y el que ha pasado por eso de insomnio, no puede dormir. Usted tiene sueño pero no se duerme. Y si se duerme, a los 10 minutos. Y comienzo yo a batallar con esto, el siervo de Dios. ¿Qué van a pensar la gente? Dios mío, ¿cómo yo estoy batallando con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo falta de fe, me he debilitado, Dios me abandonó, porque después de 4 o 5 días sin dormir, comienza el cerebro a correr a 1000 millas por hora. Usted pierde todo. ¿Qué hice yo? Hablé con mis hijos, me está pasando esto. Mis hijos, que son quizá uno de mis fans, o quizá los únicos fans que tengo. Pero le dije, me está pasando esto.
Usted como padre no tenga miedo de hablarle de sus debilidades, de sus temores, de sus luchas con sus hijos. ¿Sabe por qué? Es la mejor manera de entrenarlos. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a pasar quizá por lo mismo y van a hacer como usted hizo, o ocultarlo y hacerse el hombrecito, o lo van a enfrentar como usted lo está enfrentando. Es la mejor manera de enseñarle. Mi hijo está pasando por esto. Eso apenas hace 3 años, hermano, antes de la pandemia. Le hablé con mi esposa, está pasando esto. Noche viene y noche van y no puedo dormir. Sentía una angustia en mi pecho, desesperación, profunda tristeza. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Tengo la esposa de mis sueños, unos hijos que no me lo merezco, puedo comerme una tortillita al mediodía, todo va bien, ¿qué es lo que está pasando? Había olvidado una desobediencia que cometí, una imprudencia. Y Dios, entonces, que me ama tanto, dijo, bueno, ya vas a ver cómo se siente. Y por casi 2 semanas yo estuve batallando con eso. Hasta que un día en la madrugada, mire hermano la importancia de tener una mujer de Dios o un esposo de Dios. A las 4 o 5 de la mañana me dice mi esposa, mi amor, ¿qué te pasa? Tú eres un hombre de Dios, tú eres el siervo de Dios, levántate y pelea. Oh, me dijeron mis números, mis códigos. Había olvidado que tengo a uno que le llaman el guerrero, que ha peleado muchas batallas, muchas, y no ha perdido ninguna. Y ese mismo día me acordé, oh, mi cuarto de oración, mi cuarto de guerra, la montaña de oración en Grand Prairie. Y ese día en la mañana yo dije, me voy a orar. Voy a la presencia de Dios. Si Dios quiere que me consuma en esta desesperación, gloria a Dios, pero Él va a hacer algo conmigo. Y no voy a parar hasta que Dios haga algo conmigo. Planeé durar ahí hasta 1 mes si era posible, pero al segundo día me encontré allí solo en la montaña de oración donde estamos yendo a orar los sábados a las 3 de la tarde, y allí recibí gran liberación. Es más, tuve que montarme en el carro porque me estaba durmiendo parado ahí. El sueño volvió, el descanso volvió, vi los árboles verdes otra vez, vi que tenía una esposa que no me la merecía, vi hijos preciosos, amo al mundo, gloria a Dios. Desconectado totalmente. Leía cada noche un capítulo del libro de Isaías. Las promesas de Dios, la promesa de Dios, la promesa de Dios, la promesa de Dios, bombardeando mi mente con la promesa de Dios. Bomba, 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 boom. Se destruyó todo aquello. Ese fue en el caso mío, hermano. Cada caso es diferente. Finalmente dice Facundo Cabral, una vez más, que es una desconexión de la realidad, eso lo digo yo, pero su escrito se llama no estás deprimido, estás distraído. Dice, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 7.8 billones de personas más. Y hay gente que se amargan la vida, se mueren por una persona que la rechazó, que no la quiere. Se sumergen en la más profunda tristeza. Además dice, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco, algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía al Éxodo a los 80. La vejez es algo que le da miedo a algunos.
cuando es solamente un número. La vida de muchos se detiene porque alguien me rechazó, cuando hay 7.8 billones de personas más en el mundo. Una desconexión total de la realidad te lleva a no valorar, a no ver lo hermoso que te rodea. Yo quiero que en esta tarde te pongas de pie. Gloria a Jesús. Dios ha provisto algo que es una realidad. Dios ha provisto una salida. Sabe que recientemente, apenas hace también 4 o 5 años, quizás menos, 2 pastores en el mismo año, en el estado de California solamente, se suicidaron. Pastores de iglesias enormes. ¿Por qué? Una desconexión de la realidad, de quienes somos en Cristo Jesús, del poder de Dios. Dice también Facundo Cabral: y si tienes cáncer o SIDA, la cura de realidad. Pueden pasar 2 cosas y las 2 son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Un cuerpo que constantemente te está diciendo que quiere cosas. Y si le ganas tú, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. Aún la enfermedad no es el fin, es el comienzo de una vida eterna en Cristo Jesús. Es la puerta a la libertad, libre de un cuerpo corrupto, dañado. Si te llevas algo de este sermón, quiero que recuerdes estos puntos. Tus sentimientos son reales. Cierto nivel de angustia o tristeza es normal. Es normal que las personas que no pueden comprender lo que estás sintiendo intenten animarte, se preocupen por ti. Acepta sus intentos de ayudarte. Y dile, entrénalo, dile qué pueden hacer para estar contigo en ese momento. La fatiga y el agotamiento pueden contribuir a esos sentimientos. El dolor puede aumentar la angustia y la angustia puede aumentar el dolor. Cuídate de las tendencias egoístas de pensar en ti solamente y no en los demás que te rodean. Si tú eres la persona que está cuidando a alguien que está pasando por esto, recuerda que no es tu culpa. No es tu culpa. Cada quien está librando sus propias batallas.